Ejercicio número 46. En la figura adjunta se muestra el triángulo P y la circunferencia de centro en el origen del sistema de ejes coordenados. Acá notan las figuras del triángulo P y de la circunferencia, y luego nos dicen si Q, X, Y es un punto de la circunferencia. ¿Cuáles de las siguientes coordenadas corresponden al punto Q en función de P y de Q? Ya. Lo primero que debemos hacer es notar que nos dicen que el punto Q tiene coordenadas X, Y. Es decir, que esto de acá mide X y esto tiene una medida de Y, ya que son las coordenadas del punto Q. ¿Ya? Hasta acá esto vale X y esto vale Y. ¿Ya? Ahora, también tenemos que darnos cuenta que acá tenemos dos triángulos congruentes. Pero ¿cómo los podemos identificar? Si se fijan, el triángulo que tenemos acá en la circunferencia tiene un ángulo alfa y un ángulo recto, ¿ya? Y diremos que el otro tiene una medida de beta, ¿ya? Pero acá también en el triángulo que tenemos acá en el triángulo P, en el triángulo chico también tenemos un triángulo que tiene el ángulo de 90 grados y el ángulo de alfa. Por lo tanto, también tiene que valer beta. ¿Pero cuánto vale beta? Beta va a ser igual, lo podemos calcular como la suma de los ángulos interiores, y nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, entonces beta más 90 grados, que es el ángulo recto, más alfa, tiene una medida de 180 grados, ¿ya? Entonces si nosotros despejamos beta, nos queda que esto es 180 grados menos 90 grados menos alfa. Entonces beta tiene una medida de 90 grados menos alfa. Esto vale 90 grados menos alfa. Por lo tanto, esto también. Entonces podríamos darnos cuenta que podríamos tener un caso de congruencia. ¿Y cómo nosotros sabemos efectivamente si es congruencia o no? Nosotros acá podemos utilizar uno de los criterios de congruencia conocido como el criterio ángulo, lado, ángulo, que nos dice que si nosotros tenemos dos ángulos consecutivos y el lado que está entre estos dos ángulos es igual, estos triángulos van a ser congruentes. Si se fijan, tenemos los ángulos beta y el ángulo alfa, ¿cierto? Y entre ellos está el lado A. Acá también ocurre lo mismo. Tenemos el ángulo beta y el ángulo alfa, y entre medio de ellos está A. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes. ¿Ya? Vamos a borrar acá. Y nosotros ya sabemos que estos son congruentes. ¿Ya? Y al ser congruentes, nos damos cuenta que el lado que está entre el ángulo de 90 grados y el ángulo de alfa vale P en el triángulo P. Por lo tanto, ya sabemos que la medida que está entre el ángulo de alfa y el de 90 grados mide P. Por lo tanto, ya tenemos la abscisa del punto Q. Ya. Vamos con la medida de la ordenada. Pero ¿cómo podemos calcular la medida de la ordenada? Si nosotros nos fijamos, acá la medida de la ordenada la dejamos como Y en la circunferencia, ¿ya? E Y tiene la misma medida que lo que tenemos acá en el triángulo, que es la altura de este triángulo, ¿ya? La altura de este triángulo está trazada desde el vértice, que está el ángulo recto, hasta el otro lado, formándose un ángulo recto. Por eso nosotros podemos notar que esta es una altura. Y acá nosotros podemos aplicar el teorema de Euclides, ¿ya? Les voy a dejar una foto acá abajo también con el teorema de Euclides para que conozcan todas sus fórmulas, ¿ya? Para calcular las partes del triángulo rectángulo. Perdón, esto no tenía por qué borrarlo. Y entonces, ¿qué nos dice el teorema de Euclides? Nos dice que la medida de la altura y en este caso, porque eso vale la altura, al cuadrado va a ser igual a la proyección de los catetos. Es decir que esto es igual a P por Q. ¿Ya? Entonces, esta es la proyección de este y calculamos la medida de esto. Entonces, I va a ser igual, y al cuadrado va a ser igual a P por Q. Aplicamos raíz. Entonces,
Esto va a darnos la raíz de P por Q. Y ya tenemos listo la medida de la ordenada, que es P por Q. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Entonces, como te dije, te vamos a dejar acá abajo la fórmula del teorema de Euclides para que tú puedas identificarlas y también aprendértelas y tratar de hacer este ejercicio solo también para que puedas soltar la mano. ¿Ya? Eso. Cualquier duda que tengas la dejas aquí en los comentarios y vamos con el siguiente.